Vamos a continuar ahora con el siguiente bloque de preguntas que van de la número 105 a la 115 y que deben responderse con base en el siguiente texto. Sobre la lectura, de Estanislao Zuleta. El hombre moderno es el hombre que está de afán, que quiere rápidamente asimilar. Por el contrario, mi obra requiere de lectores que tengan carácter de vacas, que sean capaces de rumiar, de estar tranquilos. Nietzsche dice que existe la ilusión de haber leído cuando todavía no se ha interpretado el texto, y esa ilusión existe por el estilo mísero en que se escribe. Pero él va más lejos. El texto que viene más a la mano es el Zaratustra, y se encuentra en el primer discurso del Zaratustra. Dice Nietzsche que va a contar la manera como el espíritu se convierte en primer lugar en camello, el camello se convierte en león y ese se convierte finalmente en niño. Nietzsche dice que primero el espíritu se convierte en camello, es el espíritu que admira, que tiene grandes ideales, grandes maestros. Por ejemplo, en el caso de Nietzsche, Schopenhauer y una inmensa capacidad de trabajo y dedicación, el camello es el espíritu sufrido, el espíritu que busca una comunidad con cualquier cosa. Es un aspecto que se refiere al pensamiento. Todo el Zaratustra es una teoría del pensamiento. Si no se logra leer así, no se entiende nada. Pero el espíritu no es solo eso, admiración, dedicación, fervor y trabajo. El espíritu es también crítica, oposición, y entonces dice que el espíritu se convierte en león. Como león se hace solitario casi siempre, y en el desierto se enfrenta con el dragón lleno de múltiples escamas, y todas esas escamas rezan una misma frase: tú debes. Entonces, el espíritu se opone al deber, es el espíritu rebelde, el que toma el tú debes como una imposición interna contra la cual se rebela, que mata todas las formas de imposición y de jerarquía, pero que todavía se mantiene en la negación. Y dice Nietzsche que el león se convierte finalmente en niño y explica así: el niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo y una rueda que gira, una santa afirmación. Eso ya no es rebelión contra algo. La rebelión contra algo sigue estando determinada por aquello contra lo cual uno se rebela. De la manera en que, por ejemplo, el blasfemo sigue siendo religioso porque para pegarle una puñalada a una hostia hay que ser tan religioso como para tragársela. Es inocencia y olvido. Olvido en Nietzsche es una fórmula muy fuerte, una potencia positiva. Nuestra capacidad de olvidar es nuestra superación del resentimiento. Ahora, el pensamiento funciona con las tres categorías: capacidad de admiración, idealización, trabajo o labor. La capacidad de oposición, crítica, rebelión, y otra, la capacidad de creación, sin oponernos a nada, de juego, de inocencia, de rueda que gira. El espíritu es las tres cosas. Solo si estas tres cosas se combinan, funciona el pensamiento filosófico. Cuando cualquiera de las tres se enuncia sola, es una determinada frustración, una filosofía sombría, un dogmatismo o una idealización de cualquier tipo, o una filosofía rebelde que no es más que rebelión, o es también una filosofía que no tiene ni apoyo en aquello a lo que busca integrarse, ni en aquello contra lo que lucha, sino que se predica solo como juego y que como juego solo es anarquismo vacío. Pregunta 106. El autor emplea los guiones para: A. Citar una frase de un filósofo, B. Precisar la temática de un libro, C. Especificar un dato biográfico, D. Puntualizar una opinión propia. Si miramos en el segundo párrafo del texto, que es muy importante, hacia la quinta línea, dice que Nietzsche, que primero el espíritu se convierte en camello, es el espíritu que admira, que tiene grandes ideales, grandes maestros, por ejemplo en el caso de Nietzsche, Schopenhauer, y una inmensa capacidad de trabajo y dedicación. El camello es el espíritu sufrido, el espíritu que busca una comunidad con cualquier cosa. Y allí aparecen los guiones cuando dice: es un aspecto que se refiere al pensamiento. Todo el Zaratustra es una teoría del pensamiento. Hace una aclaración particular, cierra los guiones y luego continúa hablando sobre esas etapas desde el camello hasta el niño. Entonces, como la pregunta nos indaga sobre cuál es la función que cumplen los guiones, tenemos que mirar, pues en primer lugar, cuáles no son. Puntualizar una opinión propia. No es una opinión propia, es una aclaración objetiva de lo que se trata en el texto. C. Especificar un dato biográfico. No está hablando nada de la biografía de Nietzsche, aunque lo menciona él, habla es de su obra. B. Precisar la temática de un libro. Eso sí es lo que está haciendo y esa es la respuesta correcta. Está especificando que todo el Zaratustra es una teoría del pensamiento, es una aclaración, y los guiones cumplen el fin de que, como es una aclaración, para no meterla en la secuencia argumentativa que lleva el texto y para no quitarle coherencia y cohesión a ese párrafo,
se coloca entre guiones para que quede como un dato que ayuda a interpretar mejor el contexto en el que se ha construido el párrafo. La opción A queda descartada también porque no se está citando una frase de un filósofo. Si se estuviera haciendo, se colocarían comillas para diferenciar la voz del otro. Los guiones no se usan para colocar citas, sino solamente aclaraciones. Por esa razón, entonces, la respuesta correcta para la pregunta 106 es la opción B.